Hola y bienvenidos a este nuevo video donde expondremos los resultados finales de nuestro proyecto, el cual consistió en fabricar una máquina de movimiento perpetuo. Nuestro equipo está conformado por su servidor Tomás Javier Esquivias Hernández, Brian Israel Domínguez Pérez, Jesús Eduardo Lara Rentería, Juan Daniel Cárdenas Francisco, los cuales pertenecemos al Instituto Tecnológico de Nuevo León, ubicado en la avenida Eloy Cavazos número 201 en la colonia Tolteca, código postal 67170 en Guadalupe, Nuevo León, México. El proyecto de máquina de movimiento perpetuo surge como un desafío académico y experimental en el campo de la mecánica de materiales, con el objetivo de explorar los límites teóricos y prácticos del movimiento perpetuo. A pesar de que las leyes fundamentales de la termodinámica establecen la imposibilidad de un sistema que funcione indefinidamente sin aporte externo de energía, este proyecto busca analizar cómo ciertos componentes mecánicos, como resortes y volantes de inercia, pueden simular un movimiento prolongado y eficiente. El diseño del prototipo integra principios físicos y mecánicos, como la conservación de la energía, la inercia rotacional y la elasticidad de los resortes, para crear un sistema que minimice las pérdidas por fricción y disipación de energía. A lo largo del desarrollo, se enfrentaron retos técnicos significativos, desde la selección de materiales hasta el cálculo de esfuerzos y deformaciones en la estructura, el eje y los resortes. Estos desafíos se abordaron mediante análisis teóricos, simulaciones en SolidWorks y pruebas prácticas, lo que permitió optimizar el rendimiento del sistema. Ahora veremos cómo fue el procedimiento de construcción. Todo comienza con un primer bosquejo en papel, donde definimos la forma general de la estructura y los elementos principales que la componen. Aquí es donde planeamos cómo se conectarían las piezas y las dimensiones aproximadas que tendría nuestra base. Debemos de entender que esto solo es el primer bosquejo, lo cual significa que nuestra estructura puede sufrir modificaciones más adelante. Luego, llevamos nuestro diseño al siguiente nivel creando un modelo en SolidWorks. Aquí definimos con precisión las dimensiones, lo que nos permitió visualizar cómo se ensamblaría la estructura antes de construirla. Las medidas que utilizamos fueron las siguientes. La altura de nuestra estructura en uno de los soportes es de 55 centímetros, pero tomamos en cuenta los 5 centímetros de altura del material, dándonos un total de altura de 60 centímetros. El ancho de nuestra estructura es de 80 centímetros, midiendo la parte interna 70 centímetros y contemplando los 5 centímetros de nuestro material, dándonos un total de 80 centímetros. La profundidad de nuestro modelo es de 1,40 m, así como también el largo de la estructura de la parte de arriba es de 1 metro. Para la estructura decidimos utilizar PTR calibre 14, un material resistente y fácil de trabajar, así que fuimos a un lugar especializado para conseguir las piezas necesarias, asegurándonos de que el material fuera el adecuado para soportar las cargas y mantener la estabilidad de la máquina. Con el material listo comenzamos a medir y a marcar los cortes con un flexómetro para asegurarnos de que cada pieza quedara con las dimensiones exactas. Para los cortes utilizamos una pulidora. En algunas partes de las esquinas realizamos cortes diagonales para que las piezas se unieran correctamente y formaran un cuadro sólido. Esto nos permitirá darle mayor estabilidad a la estructura final. Una vez cortadas todas las piezas, comenzamos a unirlas utilizando imanes y escuadras para asegurarnos de que la estructura quedara alineada. Luego, con nuestra máquina de soldar, fuimos fijando cada unión, cuidando que las soldaduras fueran firmes y uniformes para evitar puntos débiles. Después de soldar, usamos la pulidora para eliminar los excesos y dar un mejor acabado a la estructura. Este paso es importante para evitar bordes afilados y mejorar la estética del armado. Después de todo el proceso de medición, corte, soldadura y limpieza, aquí tenemos la estructura final terminada. Esta será la base para nuestra máquina de movimiento perpetuo y en las siguientes partes veremos cómo agregar más componentes para completar el funcionamiento. Para la fabricación del eje utilizamos un tubo mecánico cédula 40 de 3/4 de pulgada. Comenzamos con un tramo de 2 metros de tubo. Debía modificarse para permitir la instalación de los rodamientos y chumaceras a presión. Con la ayuda de un esmeril y un disco de lija, realizamos el desbaste del tubo, permitiendo que los rodamientos y chumaceras encajaran correctamente. Posteriormente, se introdujeron las chumaceras en las reducciones del tubo, dejando aproximadamente 10 centímetros sobresalientes. Para el volante de inercia y el mecanismo de transmisión, utilizamos una bicicleta de spinning elíptica con una rueda de 47 centímetros de diámetro y 25 kilogramos de peso. Optamos por aprovechar el mecanismo de cadena y piñón de la bicicleta para integrarlo en nuestra máquina de movimiento perpetuo. Nuestro trabajo incluyó el desbaste del tubo para que los rodamientos y chumaceras se ajustaran con presión, formando así el eje principal que funcionaría como un árbol de levas. Luego, con un taladro y una broca para metal, realizamos perforaciones en la estructura para fijar las chumaceras en su lugar. Utilizando espárragos y tuercas, aseguramos las chumaceras y una vez firmemente fijadas, procedimos a soldar la rueda que servirá como volante de inercia. También realizamos modificaciones al cuadro de la bicicleta para montar la rueda de manera que la carga quede equilibrada en la estructura. Se instalaron herrajes en forma de L en el soporte del cuadro de la bicicleta de manera provisional. Posteriormente, continuamos con el desbaste del tubo para encajar los rodamientos del árbol de leva central. Cortamos los tubos según los cálculos realizados y para la unión del eje optamos por perforar el tubo y ensamblarlo con espárragos y tuercas. Este diseño nos permite realizar ajustes y mejorar la alineación cuando sea necesario. Finalmente, montamos el sistema de transmisión utilizando
utilizando los piñones y la cadena de la bicicleta. Luego, ensamblamos el árbol de levas para iniciar las primeras pruebas. Dado que hacer cortes exactos y soldar con precisión puede ser complicado, elegimos este método de ensamble para permitir modificaciones conforme avancemos en el desarrollo del prototipo. Finalmente, se realizaron pruebas de estabilidad con el prototipo ensamblado, aunque todavía es necesario hacer correcciones en el diseño. Para esta parte del procedimiento utilizaremos resortes que comúnmente se usan en mosquiteros. Estos tienen una longitud original de 38 centímetros. También emplearemos tuercas, las cuales servirán como punto de fijación para los resortes, tanto del lado de la base como del lado del valero. Como la distancia entre el eje y la base, donde se sujetará el resorte, es menor que los 38 centímetros del resorte original, decidimos reducir su longitud a 36 centímetros. Esto nos permitirá generar mayor tensión cuando el eje gire, lo cual es fundamental para el funcionamiento de la máquina. Soldar las tuercas resultaría complicado, así que para agilizar el proceso utilizamos pegamento bicomponente para metal. De esta forma logramos fijar las tuercas en ambos extremos, asegurándonos de que quedaran lo más alineadas posibles. Para reforzar la sujeción aplicamos una capa de pegamento epóxico en forma de pasta para metal sobre la superficie. Una vez hecho esto, abrimos los resortes y los colocamos, uno sujeto a la base y el otro al valero. Y finalmente, así es como hicimos los últimos ajustes a nuestra máquina de movimiento perpetuo, donde se agregaron dos valeros más, uno en la parte posterior del volante de inercia y otro en la parte de enfrente donde pasa el eje principal. A este se le hicieron ajustes para que el volante de inercia estuviera lo más recto posible. Finalmente se ajustó el eje y se soldó para que no hubiera vibraciones, así como también se colocó un soporte metálico entre el marco de la bicicleta y la estructura, y esto con el fin de alinear el eje. Se realizaron pruebas de movimiento y se colocaron los resortes dándonos un tiempo máximo y efectivo de movimiento de 2 minutos. Ahora analizaremos los cálculos clave que respaldan el diseño de nuestra máquina de movimiento perpetuo con resortes. Estos cálculos nos permiten garantizar la estabilidad y eficiencia del prototipo, considerando cargas axiales, esfuerzo y deformaciones en la estructura. Primero, calculamos la carga total que soporta la estructura, donde consideramos que el volante de inercia tiene una masa de 20 kilogramos. El eje aporta 6 kilogramos, los valeros y la polea con 0.4 kilogramos y 0.3 kilogramos respectivamente. La masa total es de 26.7 kilogramos, lo que genera una fuerza axial de 261.66 newtons al aplicar la gravedad. Ahora vemos el esfuerzo en la estructura. Esta fuerza se distribuye en las 4 columnas de la estructura, usando la fórmula de esfuerzo, donde P es la fuerza total, la cual es 261.66 newtons. La A es el área de las columnas, la cual es 0.3656 metros cuadrados en total, donde el resultado nos da un esfuerzo de 178.925 pascales, un valor bajo que asegura la integridad del material. Luego tenemos la deformación. Para calcular la deformación usamos la ley de Hooke, donde L es la longitud de las columnas, 0.55 metros. E es el módulo de elasticidad del material, donde estamos manejando 200 gigapascales. La deformación estimada es de 9.42 por 10 a la menos 7 metros, casi imperceptible, lo que confirma que el diseño es rígido y seguro. Ahora nos enfocaremos en los cálculos del eje, el cual es un componente crítico que transmite el movimiento en nuestra máquina de movimiento perpetuo. Veremos cómo determinamos su resistencia al torque y las deformaciones angulares, donde inicialmente el torque se calcula multiplicando la fuerza aplicada, la cual es de 451.12 newtons por la distancia del eje, la cual es 0.238 metros. Esto nos da un torque de 107.3665 newtons metro, que es la torsión máxima que soporta el eje durante su funcionamiento. Para evaluar la resistencia del eje, calculamos el momento polar de inercia, usando las dimensiones internas y externas del tubo, con un diámetro externo de 0.02667 metros y un diámetro interno de 0.021336 metros, donde obtenemos un valor de 2.9352 por 10 a la menos 8 metros a la 4. Ahora calculamos el esfuerzo cortante, donde este se calcula dividiendo el torque por el momento polar de inercia y multiplicándolo por el radio del eje, donde nuestro resultado fue de 48.82 megapascales, un valor dentro de los límites seguros para el material seleccionado. Finalmente, calculamos la deformación angular en cada segmento del eje usando el módulo de rigidez, el cual es de 77 gigapascales. Por ejemplo, en el segmento AB de 0.4 metros, la deformación fue de 1.09 grados, un valor mínimo que no afectará la función del sistema. Entonces analizamos cada sección del eje, donde los segmentos A, B y E, F de 0.4 metros nos da el resultado de 1.0 grados. En los segmentos B, C y D, E nos da un resultado de 0.57 grados. Y en el caso del segmento C nos da un resultado de 0.54 grados, donde nuestra deformación total es de 3.86 grados, un valor aceptable para nuestro diseño.
Estos resultados confirman que las deformaciones son mínimas y no afectarán la eficiencia del sistema. Finalmente llegamos a la parte más dinámica de nuestro proyecto, el análisis de los resortes. Estos componentes son esenciales para almacenar y liberar energía en nuestro sistema. Nuestro sistema utiliza dos resortes con las siguientes características: una longitud inicial de 36 centímetros, lo cual es 0.36 metros. El estiramiento máximo es de 43 centímetros, es decir, 0.43 metros. Y la fuerza aplicada es de 14.112 newtons, donde se multiplica la masa por la gravedad. El torque generado por cada resorte se calcula multiplicando la fuerza por el radio de acción. Esto nos da un torque de 5.08 newtons metro por resorte. Con dos resortes, el torque total es de 10.16 newtons metros. Para entender cómo afecta el torque al eje, retomamos el momento polar de inercia, usando los diámetros internos y externos del eje. Calculamos J, que es igual a 2.9325 por 10 a la menos 8 metros a la 4. Al combinar estos cálculos, confirmamos que los resortes proporcionan suficiente torque para mantener el movimiento mientras el eje, con su baja deformación angular, garantiza la transferencia eficiente de energía, donde podemos obtener o predisponer un equilibrio perfecto entre fuerza y precisión. Problemas presentados en el proyecto. Durante el desarrollo del proyecto nos enfrentamos a diferentes desafíos técnicos que pusieron a prueba nuestra capacidad de innovación y resolución de problemas. Uno de los primeros fue seleccionar los materiales adecuados para la estructura base, buscando un equilibrio entre resistencia, peso y costo. El diseño de la máquina requirió varias iteraciones hasta alcanzar una configuración funcional óptima. La elección de componentes también representó un reto, desde ajustar la cantidad de resortes hasta seleccionar rodamientos y chumaceras que garantizaran un movimiento suave y duradero. El eje principal necesitó un análisis técnico detallado para asegurar su resistencia a cargas torsionales. No obstante, el mayor desafío fue el volante de inercia. Necesitábamos una masa de 20 kilogramos para almacenar energía cinética, pero sin comprometer la estabilidad del sistema con desbalances o vibraciones. Al no encontrar un componente comercial adecuado, optamos por una solución creativa: adaptar una llanta de bicicleta de spinning. Esta elección resultó ideal por su masa, balanceo dinámico, integración con la estructura y bajo costo, y mejorando el rendimiento del prototipo. Para poder solucionar los problemas presentados anteriormente, se trabajó principalmente en el equipo para poder llegar a seleccionar la opción más viable para cada uno de los problemas. Para la selección del material se investigó la resistencia mecánica, durabilidad y capacidad para soportar el peso total de la máquina, y llegamos a la conclusión de que un PTR 2x2 era óptimo para el proyecto. Para el diseño se investigaron diferentes prototipos y adaptamos los mejores de cada uno para llegar a un diseño final, el cual con ayuda de SolidWorks y bocetos pudimos dar una forma final. Para el eje se seleccionó un tubo de plomería de 1 pulgada para que encajara con los valeros y las chumaceras, y por último, para el volante de inercia, se seleccionó una llanta de bicicleta de spinning, el cual tiene un buen peso para el diseño que optamos. Más aparte, utilizando la estructura de la bicicleta, se logró adaptar a la estructura de la máquina y así lograr tener el volante más estable y que girara por mucho más tiempo. Conclusión: el desarrollo de la máquina de movimiento perpetuo representó un reto significativo desde el punto de vista teórico, técnico y práctico. A lo largo del proyecto se enfrentaron diversos problemas relacionados con la selección de materiales, el diseño estructural, la elección y disposición de los componentes mecánicos como resortes, rodamientos, ejes y especialmente el volante de inercia. Cada obstáculo fue superado mediante un proceso riguroso de análisis, pruebas y toma de decisiones fundamentadas. Se llevaron a cabo cálculos detallados para determinar los esfuerzos, deformaciones y comportamientos de los elementos mecánicos involucrados, con el fin de optimizar el diseño y garantizar la integridad estructural de la máquina durante su operación. Además, se realizó una profunda investigación sobre el concepto de máquinas de movimiento perpetuo, así como sobre el comportamiento de los resortes, la función de los rodamientos y las características mecánicas de los ejes. Esto permitió integrar conocimientos científicos y técnicos al proceso de construcción, fortaleciendo el sustento teórico del proyecto. Aunque el concepto de movimiento perpetuo contradice las leyes fundamentales de la física, este proyecto tuvo como objetivo principal el aprendizaje experimental, el desarrollo de habilidades en diseños mecánicos, análisis estructural y resolución de problemas reales de ingeniería. El resultado final es un prototipo funcional que refleja la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos y el esfuerzo colaborativo para enfrentar y resolver los desafíos del proyecto.